Tener más dinero te ayuda a ser más feliz solo si el tener más dinero significa que tienes más control sobre tu tiempo. La libertad financiera quiere decir que tienes suficiente dinero en inversiones las cuales te dan la libertad de hacer lo que quieras, con quien quieras y cuando quieras. Pero para llegar a este punto, antes que nada debes tener una mentalidad específica en la forma como tú te relacionas con el dinero. Y se deben tomar unos pasos que son los fundamentos para llegar a esa libertad financiera. Hola, bienvenido a Superación y Éxito, tu espacio para aprender cómo cambiar tu vida y llenarla de abundancia a través del estudio de la mente, porque todo lo que eres y también lo que temes es simplemente un producto de tu mente. Mi nombre es Pele y hoy te voy a dar los pasos específicos que debes tomar para alcanzar la libertad financiera. Y la verdad es que estos pasos los puede hacer cualquier persona, porque no es necesario ser súper inteligente ni tener ya una gran cantidad de dinero, sino lo único que importa es que cambies la forma como tú ves y usas tu dinero. Cada uno de nosotros aprende a interactuar con el dinero desde la niñez, observando cómo nuestros padres usan el dinero y en algunos casos recibiendo consejos específicos de ellos. Desafortunadamente a veces el ejemplo de nuestros padres no fue muy bueno, en parte porque ellos mismos tampoco recibieron una educación financiera de sus padres. Entonces, lo que debemos hacer primero es corregir esos malos hábitos y completamente reemplazar esas creencias negativas que nos inculcaron. Me ha tomado 12 años reemplazar esas creencias. Y en esos años cometí muchos errores que me han costado altas sumas de dinero, pero que me han enseñado las ventajas de tener un ahorro de emergencia, de aprender a usar tarjetas de crédito, de ahorrar para la vejez, así no sepa cuándo me voy a morir. Si yo hubiese sabido hace 12 años lo que sé ahora, al día de hoy, yo sería financieramente libre. Ahora te voy a dar los 5 pasos necesarios para alcanzar la libertad financiera. Pero el enfoque que voy a tomar en cada paso es decirte lo que debe cambiar en tu cabeza primero para que efectivamente puedas completar cada paso. Paso número 1. Debes definir un porqué. Todo lo que hacemos cada día está motivado por algo, ya sea un miedo o un sueño. Para embarcarte en la ruta de la libertad financiera debes tener una idea de a dónde quieres ir. Debes definir un por qué quieres esa libertad para que te motive a tomar las acciones necesarias en cumplir los 5 pasos que toma llegar a la libertad financiera. Toma un pedazo de papel y ponlo en un lugar donde lo puedas ver todos los días y escribe en él las cosas que quieres hacer, los lugares que quieres conocer, las experiencias que quieres tener, para que siempre los tengas en mente a medida que haces los sacrificios y esfuerzos que se toman para completar los pasos que siguen. Lo que debe cambiar en tu cabeza para que puedas completar este paso con éxito es eliminar cualquier pensamiento derrotista que en algún momento tú te hayas creído, ya sea porque alguien te lo dijo o porque tú en algún momento de tu vida lo pensaste. Cosas como yo no merezco lo que quiero, yo no nací para tener eso, personas como yo no reciben o tienen esos tipos de experiencia, etc. Debes empezar a creer que tú mereces todo lo mejor que el mundo tiene para ofrecer y que tienes el conocimiento y las ganas para recibir lo que quieres. Paso 2. Mantén un presupuesto. En tu cabeza lo que debe cambiar es que debes empezar a decirte a ti mismo que eres bueno con el dinero, que el dinero es tu sirviente y que estás interesado en aprender acerca de cómo jugar el juego del dinero. Con ese cambio en idea de que ya no eres nunca más esclavo del dinero, sino que has hecho de este tu sirviente, entonces con entusiasmo vas a observar diariamente los pagos y transacciones que haces. En la caja de descripción hay un enlace a la misma hoja de Excel que yo uso para monitorear mis gastos diariamente y también viene con un ejemplo. Este es un gran paso para cambiar desde adentro, desde tu cabeza, la forma como tú interactúas con el dinero. Paso 3. Empieza a pagar toda la deuda que tienes. Si tú has gastado tu tarjeta de crédito hasta llevarla a su límite, tú no estás educado en el uso correcto de crédito. Debes aprender a usar líneas de crédito correctamente. De verdad aprende cómo se aprovechan de ti los bancos al decirte que solo con unas pocas cuotas de $20 al mes puedes pagar por un televisor que te vale más de un mes de salario sin darte cuenta de la cantidad
de interés que vas a estar pagándoles. Historia real. Eso es con tarjetas de crédito, pero yo sé que hay muchas clases de deudas, entonces lo que debe cambiar en tu cabeza es que la única deuda que debes tener es la que te provee más dinero del que pediste prestado en primer lugar. Por ejemplo, cuando te endeudas en una casa, que tú sabes que con el tiempo va a subir en valor y vas a hacerle una comisión. Si has pedido dinero prestado para cosas que pierden valor, como ropa o electrodomésticos, entonces no vas a poder salir del círculo vicioso en el que te encuentras de trabajar solo para pagar deudas. Entonces empieza un plan de pago en donde puedes comenzar con pagar de inmediato la deuda más pequeña y luego sigues con la siguiente más pequeña. Este método lo llaman bola de nieve. O también puedes empezar con la deuda más grande, la que te está cobrando el interés más alto, la que tiene el pago mensual más grande. Y así puedes liberar esa cantidad mensual para que te quede a ti y la puedas alocar a la siguiente deuda más grande. Paso 4. Llegó la hora de ahorrar para una emergencia. De la misma forma como todo el mundo sabe lo que hay que hacer para perder peso, que es simplemente comer menos calorías que las que el cuerpo necesita en un día, todo el mundo sabe que ahorrar es bueno, pero por cualquier motivo, ignorancia en muchos casos, las personas no comemos lo justo o no hacemos suficiente ejercicio y no ahorramos. Si tú ya sabes que ahorrar es bueno, pero nunca lo has hecho, es porque algo debe cambiar en tu cabeza para que te convenza de que de verdad debes hacerlo. Debes buscar historias de personas con las que tú te puedas identificar, que den testimonio de lo bien que se siente saber que si tienes algún imprevisto como que se enferme tu hijo o que tu carro necesite reparación o que tienes que ir al médico de emergencia, tú puedes pagar por ese imprevisto sin necesidad de pedir dinero prestado a tu familia o incurrir en deuda con tarjetas de crédito. Empieza a ahorrar poquito, lo que cuesta un café o un almuerzo. Y si puedes, organiza una cuenta de ahorros con un depósito mensual y hazlo automático. De esa manera no tienes ni que acordarte, pero cada quincena automáticamente una pequeña cantidad va hacia ese ahorro de emergencia y tú ni te das cuenta. La verdad es que yo apenas hace un año empecé a poner junto un ahorro de emergencia y de verdad ya disfruto de la libertad de saber que pues al menos tengo 2 meses de gastos ahorrados en caso que tenga algún imprevisto. La cantidad ideal de este fondo de emergencia es 12 meses de gastos, pero si al menos llegas a 6 meses ya puedes continuar con el siguiente paso. Paso 5. Empieza a invertir tu dinero en activos que provean una ganancia a tu inversión. Tú desde ya puedes empezar a prepararte para cuando estés listo con este paso. Después de que ya has definido tu porqué, de que monitoreas diariamente tu presupuesto, de que has pagado todas tus deudas, bueno, puede que quede solo la hipoteca de la casa y eso está bien, y de que ya tienes 6 meses de gastos en un ahorro de emergencia. Mientras tú haces todos esos pasos, puedes empezar a educarte en cómo invertir tu dinero para que el dinero sea tu sirviente y se multiplique. Para este último paso de verdad debes aprender términos financieros como qué es un activo, qué es amortización, inflación, liquidez, coste de oportunidad, retorno a la inversión, flujo de caja, Producto Interno Bruto, etc. Pero lo más importante es que entiendas cómo funciona el interés compuesto. Al final del día, después de que tú sepas cómo funciona el interés compuesto, ya sabes cómo hacer uso de tu dinero para llegar a la libertad financiera. Y hay millones de videos aquí en YouTube que pueden ayudarte a entender de manera muy sencilla todos estos términos. También puedes encontrar instructivos para aprender los diferentes vehículos de inversión, depende en el país que vivas. Pero aprender cómo invertir, ese es el último paso. Y hacerlo usando los mismos vehículos de inversión que usan las personas adineradas. Finalmente, este último paso requiere que en tu cabeza te convenzas de que tú puedes aprender cómo invertir y utilizar los mismos vehículos de inversión que usan los ricos, que están respaldados por bancos y que a largo plazo van a darte grandes resultados. Y eso es todo, son solo 5 pasos, pero son pasos que van a tomar una cantidad de años en completar. Algunas personas van a hacerlo más rápido que otras, pero recuerda que lo más importante es lo que tienes en tu cabeza, porque lo que tienes en tu cabeza es lo que te motiva a tomar esos pasos.
Entonces empieza con el número 1, en tener una meta, un sueño que quieras alcanzar y que te motive a monitorear continuamente tu presupuesto, a pagar tus deudas más rápido y a ahorrar 6 meses de gastos, aprender cómo invertir en negocios que provean dividendos o un interés compuesto a largo plazo. Gracias por llegar al final de este video y felicitaciones por comenzar esta aventura. Porque la verdad es que el hecho de que estás viendo este video quiere decir que eventualmente vas a obtener libertad financiera. No me voy sin antes pedirte que si has encontrado valor en este video lo compartas, le des un me gusta y te suscribas para recibir notificaciones cuando haya nuevos videos. Hasta la próxima vez. Gracias.